Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenía que subir el video del cardigan, pero estoy demorando muchísimo en terminar. Así que para que no quede la semana sin video, voy a realizar un tutorial más fácil. Y ya cuando acabe el cardigan lo voy a subir y obviamente voy a avisar. Voy a usar este hilo, ya usé anteriormente, sino que me sobró bastante, así que voy a realizar un crop top. Este crop top me pidieron por Instagram, así que vamos a iniciar con las cadenas. Voy a usar este crochet, el número 1,5, y a realizar las cadenas. Esas cadenas tienen que ser a medida de bajo del busto, el contorno, casi todo el contorno. Entonces vamos a realizar las cadenas y luego de esto vamos a realizar, según la imagen son 2 filas de puntos altos, pero yo voy a realizarlo un poquito más grande porque si no va a ser muy cortito a mi gusto. Supongamos que ahí ya tenemos el tamaño. Levantamos 2 cadenas y un punto alto por cada cadena. De esta manera es un punto alto por cada cadena. De esto vamos a realizar las filas que ustedes deseen. Miren, yo aquí ya hice. Esto tiene 130 cadenas. Es para una talla M. Y usé, como ven, doble hilo ya que es muy delgadito y es más complicado trabajar. Realicé 1, 2, 3, 4, 5 filas de puntos altos. Luego de acá levantamos 2 cadenas, 2 cadenas de separación, damos la vuelta aquí. Esto es de las cadenas levantadas, saltamos 2 en el tercero, un medio punto alto. Luego 2 cadenas de separación, saltamos 2 en la parte de abajo, en el siguiente un medio punto alto. Nuevamente 2 cadenas de separación, saltamos 2 puntos en la parte de abajo, en la siguiente un medio punto alto, y así vamos a continuar hasta llegar al otro extremo. Ya tengo aquí esta otra fila de estos espacios o cuadraditos. Aquí levantamos 2 cadenas y dentro de cada cadena un punto alto, es decir que dentro de ese espacio son los 2 puntos altos sobre la cadena 1, dentro del espacio 2, porque eran 2 cadenas de separación. Disculpen si estoy hablando un poco bajo, por más que intento hablar más fuerte, no estoy pudiendo, o si no me canso peor. Esta va a ser la última fila, así que continuamos. Ya tengo aquí la otra fila. Como ven, tiene que quedar unos pequeños espacios. Luego de esto, con uno de sus brasier de ustedes o con un crop top que ya tengan, ubiquen más o menos de dónde a dónde van las copas. O de dónde, por ejemplo, hay copas que son más pequeñas, otras más grandes. Generalmente para esto se tiene que hacer las copas un poco más grandes para que cubra todo, por más que tengan mucho o poco busto. Entonces, de aquí a aquí son 34 desde el medio, por ejemplo. Aquí es el medio y de aquí hasta esta parte son 34 puntos altos y de acá a esta parte son 34 puntos altos. Ubican esto y vamos a continuar de la siguiente manera. Vamos a cortar en esta parte. Cortamos el hilo, al último vamos a esconder todo y vamos a empezar a realizar las copas. Donde está el punto, es decir, el marcador,
levantamos una cadena y 2 cadenas. Sacamos el marcador. En esta fila va a ser aumento, es decir que un punto alto sin terminar y el otro sin terminar. Teniendo los 3, pasamos por los 3 y continuamos un punto alto por cada cadena hasta llegar 3 puntos altos antes del marcador. Miren, aquí ya tengo 3 puntos altos antes del marcador, así que un punto alto sin terminar, el otro punto alto sin terminar, pasas por los 3 y en la última un punto alto. En esta fila sí o sí va a haber disminución, pero solo para la parte de adelante. ¿Cómo saber cuál es la parte de adelante? Cuando vean estas cadenitas por encima. Por ejemplo, en la parte de atrás no se muestra, no hay ninguna cadenita. La parte de adelante es esta y solo en la parte de adelante va a ser las disminuciones. Levantan 2 cadenas, giran y aquí no va a haber disminución. Continúan realizando un punto alto por cada cadena sin ninguna disminución. Ya llegamos al final, levantamos las 2 cadenas, estamos en la parte del frente. Entonces aquí se realiza la disminución, que es un punto alto sin terminar, el siguiente sin terminar, pasan por los 3. Y así vamos a continuar realizando esta copa. Por eso, si es que van a hacer para vender, tienen que tomar las medidas a su clienta, el contorno del busto, el alto del busto y el ancho, queda feo decir, pero el ancho de cada busto. Aquí ya avancé un poco, estoy en la fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la fila número 10. O de alto, ocho y medio. A partir de la fila 10, en mi caso, voy a realizar disminución ida y vuelta. Ya no uno sí, uno no. En la parte del frente disminución y en la parte de atrás también disminución. Por ejemplo, ahorita me toca en la parte de atrás, así que voy a realizar también una disminución. Terminamos aquí igual con una disminución, damos la vuelta, disminución y así sucesivamente. En todas las filas va a haber una disminución. Ya avancé un poco más, 4 filas más realicé. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas. A partir de estas 14 vamos a realizar doble disminución. Es decir, que las 2 cadenas aquí tengo la primera disminución, aquí la segunda disminución. A esto me refiero doble disminución. Luego aquí continuamos un punto alto por cada cadena hasta llegar al otro extremo, dejando 5 puntos altos libres. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. La primera disminución y la segunda disminución. Y el último punto alto. De esta manera vamos a realizar de aquí en adelante. Y también va a ser ida y vuelta. Lo que quiere decir que aquí levanto las 2 cadenas, giro, realizo mis 2 disminuciones. La primera, la segunda, continúo con 1 en cada cadena hasta llegar aquí. Luego levantamos nuevamente hasta que nos quede
unos 2 a 3 puntos altos en la parte final. Y ya terminé mi primer copa. Esta mide 16 centímetros exactamente. 16 centímetros. Esto sería para la copa. Luego de acá vamos a cortar. Así que desde esta parte arrancamos con la segunda copa. Traten de anotarse en el caso que no se acuerden cuántas filas son de uno y cuántas filas son de otro, para que quede exactamente el mismo tamaño. Continuamos realizando la segunda copa y luego les voy a enseñar cómo sigue el otro paso. Y ya están las dos copas. Ahora vamos a hacer la parte del medio. Realizamos un anillo mágico. Dentro de este, 7 medios puntos. Vamos a cerrar. Y luego de acá levantamos 1, 2 cadenas en ese mismo espacio. Un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, el cuarto sin terminar. Luego pasamos por todos, realizamos 1, 2, 3 cadenas y bajamos a la siguiente. Nuevamente 1, 2 cadenas en el mismo lugar, un punto alto, 2 y 3. Tienen que haber aquí 4 hebras. Pasamos por las 4, 1, 2, 3 cadenas y nos vamos a la siguiente. Y así sucesivamente vamos a empezar a realizar los pétalos. Listo, aquí ya tengo los 7 pétalos. Con puntos deslizados vamos a llegar hasta el medio de uno de los pétalos. Y de aquí levantamos 10 cadenas. Primeramente estas son las cadenas de levante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 2 la de levante, 2 más. Es decir que son 2 cadenas de levante y 10 cadenas de separación. Y nos saltamos al medio del siguiente pétalo. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al medio del otro pétalo y así vamos a realizar toda esta parte. Ya tenemos el último, ubicamos en la primera, en la segunda, en la tercera cadena. Aquí levantamos 1, 2 cadenas, dentro de cada espacio 10 puntos altos. Ahí van 2 y así 10 puntos altos por cada cadena. Va a ser 10 aquí, 10, 10, 10, 10, 10 y 10. Y aquí ya tengo mi última. Y en la primera cadena con un punto deslizado. Tiene que quedar más largo que ancho. Por eso es que hice 7. Si hacía 6, iba a quedar más cuadrado. También si quieren pueden hacerlo 5. Ya, esto vamos a dejar a un ladito. Y vamos a continuar con esta parte de acá.
¿Qué vamos a realizar aquí? Esto lo ubican más o menos en qué parte lo van a colocar o cómo es que lo van a colocar. Es más o menos así. Así que tenemos que llenar todo este espacio, que son 1, 2, 3, 4 desde la cuarta cadena, perdón, desde la cuarta fila. Colocan un marcador si desean. Aquí igual 1, 2, 3 y 4. Todo esto vamos a rellenar. Dos cadenas de levante, dos cadenas de separación y nos pasamos aquí con un medio punto alto. 1, 2 cadenas de separación, nos pasamos a la siguiente fila con un medio punto alto. 1, 2, a la siguiente fila, medio punto alto. Y así vamos a realizar hasta llegar a esta parte. Aquí ya tengo, sacamos el marcador. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas. Damos la vuelta. Nos pasamos a este espacio con un medio punto. Uno, dos cadenas de separación, saltamos uno y pasamos al siguiente. 1, 2 cadenas de separación, saltamos uno al siguiente y pasamos acá. Luego 1, 2, 3, 4 cadenas, dan la vuelta, pasan a este espacio o aquí al medio. 1, 2 cadenas, pasan a este. Más o menos ustedes ya van jugando en qué parte puede ir. Y vamos a cerrar 1, 2 cadenas aquí en esta parte con un punto deslizado para que quede tipo malla. Vamos a cortar el hilo y vamos a colocar este detalle. Ya veamos hasta dónde llega, justo aquí. Y el otro tiene que terminar con este hasta aquí. Que quede en la misma fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en la 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y vamos donde está el marcador. Con un punto deslizado. Aquí vamos a deslizar 1 y 2, luego 1, 2 cadenas de separación, un punto deslizado, deslizamos 1, 2, 1, 2 cadenas de separación, otra vez nos vamos a la copa, aquí en la copa otra vez 1, 2 cadenas de separación, venimos a la flor,
Y así vamos a ir uniendo esta parte. No hay un patrón en específico de en qué parte ir. Ustedes ya ven la separación con que van a trabajar. Y ya está unido. Si tienen que hacer por acá arriba unas 3 a 4 cadenas, lo realizan. Y por acá son menos cadenas. Ahora aquí en esta esquina vamos a realizar cadenas. Realizan muchas cadenas para que se pueda amarrar en la parte de la espalda. Ya cuando obtengas todas tus cadenas, vamos a volver realizando puntos altos, un punto alto por cada cadena, hasta llegar a esta parte. Ya se terminó de hacer el cordón. Aquí en esta primera fila vamos a realizar 4 puntos altos en el mismo lugar. Saltamos una fila aquí abajo, en la siguiente un medio punto, levantamos 2 cadenas, en el mismo lugar 4 puntos altos, saltamos uno, en el siguiente nuevamente levantamos 2 cadenas, los 4 puntos altos, contando con las cadenas levantadas, y nos pasamos aquí en esta esquina. Aquí lo mismo, levantamos 2 cadenas, 4 puntos altos, saltamos una cadena en la siguiente, saltamos uno, perdón, saltamos 2, aquí salté uno ya que es el inicio. Luego vamos a saltar 2 cadenas y en la siguiente va a ir quedando de esta manera. Esto vamos a realizar todo hasta esta esquina. Ya estoy aquí, faltando 2 cadenas para llegar a la esquina e iniciar la copa. A partir de aquí va a ser diferente. Levanto las 2 cadenas dentro de ese espacio, 2 puntos altos y más las cadenas levantadas son 3. Separado de una cadena en el mismo espacio, 3 puntos altos. Luego tres cadenas de separación, aunque aquí podría ir solo 2. Ubicamos dirección de donde está y un punto deslizado, otro punto deslizado por la copa, uno más hasta llegar donde es la unión, es decir, donde empieza en cada línea. De acá 1, 2 cadenas de separación, damos la vuelta y en este abanico, creo que se llama, nuevamente 3 puntos altos separado por una cadena y 3 puntos altos. Damos la vuelta nuevamente. Aquí vamos a deslizar hasta llegar al medio. Levantan 2 cadenas y repiten 3 puntos altos separado por una cadena y 3 puntos altos.
uno separado por 2 cadenas y nos pasamos al siguiente. Deslizamos hasta llegar a esta parte, 1 y 2, 1, 2 cadenas, giramos y así vamos a continuar realizando toda esta fila. Va a ir quedando de esta manera. Quería hacer el otro punto que está al ladito, pero la verdad no tengo ni idea cómo hacerlo, así que solo voy a realizarlo esto. Si ustedes tienen más ideas, lo podrían incluir. Esto vamos a continuar todo hasta aquí. Cuando ya estén llegando más o menos aquí, antes de la, contando de arriba abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de la séptima va a ser con 3 cadenas de separación o 4. Pero continuamos todo hasta esta parte. Miren cómo va de esta manera. Luego aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a trabajar este mismo punto, pero aquí en esta esquina, en la punta de la copa. Entonces levantamos los 3 puntos altos, separado por una cadena. Aquí luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a pasar aquí. Así va. Aquí, luego separado por 13, no por 8, por 13. Luego pasamos aquí arriba de la flor, separado por 10 a 8 cadenas. Y aquí nuevamente separado por 13 encima de la otra copa. Para hacer esta parte en la otra copa, vamos a dejarlo al final porque no se va a poder. Así que hasta aquí vamos a trabajar. Miren, ya avancé hasta aquí. Ustedes según su talla, mientras van tejiendo, vayan midiendo hasta donde quieren el alto de estos puntos. De mí va a ser hasta aquí. Luego de esto vamos a trabajar estos puntos, pero en la parte de aquí. Iniciamos como hemos hecho con el cordón. Luego vamos a hacer esto y luego vamos a realizar todo esto. Así que en esta fila vamos a pegarlos en cada puntita tal como está aquí. En cada una de esas puntitas vamos a hacerlo. Y por último vamos a realizar el cordón de la parte de arriba. Iniciamos en la esquina. Y realizan las cadenas necesarias para amarrar en el cuello. Ya obtenido las cadenas, vamos a volver lo mismo que hicimos el cordón de abajo para la espalda, con con puntos altos, todo alrededor del cuello. Es decir que por acá viene todo por aquí. En esta parte vamos a realizar un punto alto o medio punto alto, ya ven cuál queda más bonito. Según la imagen es un punto alto por cada cadena. En este espacio, como hay de separación 4 cadenas, tienen que ser 4 puntos altos. Aquí son 13 puntos altos, aquí son 10 y aquí son 13, aquí 4. Luego de aquí vamos a levantar antes de llegar a esta esquina. Justo aquí vamos a levantar nuevamente las cadenas tal como este tamaño, y para volver nuevamente estos puntos altos y cerramos en esta parte.
Miren, aquí ya hice medios puntos altos realicé porque noté que quedó más bonito que los puntos altos. Estoy a 3 puntos altos de terminar. Aquí voy a empezar a levantar las cadenas del mismo tamaño o un poquito más grande que este. Ya estoy terminando y en esta esquina con un punto deslizado vamos a cerrar. Luego escondemos este hilo y ya está la prenda. Ya si ustedes desean colocan unas copas. Yo no tengo, miren, de esas copas que tengo son diferentes, así que no da. Pero tendría que quedar más o menos así. Y así es el resultado. En esta parte, miren, quedó un poco holanado. Es porque aquí tenía que disminuir. Es decir, que en la última fila, en vez de colocar 13 cadenas donde son 13, coloquen 10. Y donde eran 10, coloquen unas 8. Para que esto quede un poco más ajustado. Aquí está el diseñito de los costados. Solo me faltaban esas líneas, pero no sabía cómo colocarlo. De todas maneras quedó muy bonito. Aquí abajo coloqué unas perlitas, ya que también en la imagen se ve que hay una decoración, pero no tengo ese tipo de decoración. Esto es el resultado. Disculpen si estoy con la camisa, es que me da un poco de vergüenza, pero sí sería el resultado más o menos. En la parte de atrás espero que les haya gustado esta recreación de la prenda que me mandaron por Instagram. Si ustedes quieren que realice otra prendita parecida, no podría decir que va a salir igual, ya que muchas son tejidas o son realizadas por máquina, así que muchos de los puntos no sé cómo aplicarlo. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por su apoyo, por sus mensajes, por estar yendo a seguirme por Instagram. Hay muchas de ustedes ahí. Yo en Instagram solo tenía creo que 40 seguidores, solo mis amistades, pero ya está subiendo poco a poco. Si desean que sus prendas estén al final de cada video, me pasarían por Instagram, así yo les muestro, y también con el nombre del Instagram para que otras personas vayan a ver sus prendas y quizás quieran comprarles. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.